Continuando con el desarrollo del tema, a continuación veremos dos teorías más dentro del estudio de los efectos de los medios de comunicación de masas en la sociedad. Para esto vamos a guiarnos con una serie de diapositivas que faciliten el avance. Bien, tenemos la teoría de los efectos limitados. Esta teoría también recibe el nombre de teoría de los dos pasos y surge en la década de los 40 en ambientes intelectuales de Estados Unidos, donde, como ya hemos estudiado, predominaba el estudio de la corriente de los Mass Communication Research. ¿Cuáles son las principales características o rasgos distintivos de esta teoría? En primer lugar, su oposición a la teoría de la aguja hipodérmica, ya que no habla tanto de la influencia directa, digámosle, sobre la propaganda y sobre la sociedad, sino que habla sobre todo de una cierta capacidad selectiva con respecto a los mensajes. Además, comienza a reconocer que el entorno y los intermediarios influyen. Finalmente, es muy importante tomarla en cuenta porque en esta teoría los individuos dejan de considerarse como elementos aislados de la masa y pasan a ser ya parte de una audiencia activa donde es muy importante su criterio y su opinión personal. Bien, continuamos. El principal exponente de esta teoría es Paul Lazarsfeld, sociólogo, quien mencionaba que los efectos de los mensajes se condicionaban o estaban condicionados por el contexto social predominante del individuo. Además, indicaba que los grupos de pertenencia del destinatario tenían cierta influencia o afectaban la valoración que se realizaba de los mensajes mediáticos. Como vemos, esta teoría puede estar fuertemente influenciada tanto por el contexto social como el grupo al que pertenece un determinado individuo. A ver, vamos a citar a tres autores y una definición conjunta que realizan García Budox, Freidenberg y D'Adamo. ¿Qué es lo que decían? Se comienza a reconocer que los medios masivos alcanzan a individuos que tienen actitudes, prejuicios, creencias y predisposiciones anteriores, ya sean estas positivas o negativas, hacia las proposiciones y objetos tratados en los mensajes, que influirán en la decodificación que las personas hagan de esas comunicaciones que reciben con posterioridad. En resumen, los mass media no generan nuevas opiniones y actitudes, solo refuerzan las que ya existen. Se concibe y se comienza a pensar en los individuos como verdaderos actores sociales, con una opinión y actitud propia. Además, se habla ya de los individuos como actores sociales que viven en grupos, ya sean estos formales o informales, con una cosmología relativamente homogénea o similar para el grupo de pertenencia y con una disposición individual que le permite evaluar los mensajes que recibe de los medios de comunicación de masas o de su entorno. Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, en su obra The People's Choice de 1944, hablan y descubren de la importancia de las influencias personales sobre los efectos de la comunicación de masas. Y abordan un punto bien específico y bien importante. Mencionan que existían personas que actuaban como intermediarios en el procesamiento de la información mediática. ¿Quiénes eran estas personas? Los líderes de opinión. Es así que los líderes de opinión
comienzan a destacar porque su existencia impide una influencia directa de los medios. ¿Qué líderes de opinión podrías mencionar? Tal vez se vienen a tu mente algunos líderes bastante conocidos o bastante mediáticos, ¿no es cierto? Piensa en aquella persona que sirve, podemos decir, de filtro entre los medios y la sociedad. Bien, ahora que ya quizás recordaste algunos nombres o algunos personajes conocidos y considerados como líderes de opinión en nuestro medio, podemos mencionar sobre estos que generalmente son sujetos con un grado de interés mayor y con un conocimiento un poco más profundo sobre temas del área política. Además, constituyen un sector activo en lo que es la participación política y con una fuerte influencia en el proceso de formación de la intención de voto. Por ejemplo, durante las campañas electorales es bastante común ver que los programas especializados en tema electoral y preelectoral eh, inviten analistas políticos, ¿no es cierto? De una u otra preferencia, digámosle, ya que en teoría son líderes imparciales y neutrales, pero es de conocimiento público también que esta situación no siempre es así. Entonces, esta suerte de opinólogos, como alguien también los menciona, pero teniendo en cuenta que son verdaderos líderes de opinión y analistas políticos de la coyuntura, sirven para de alguna manera orientar a la población hacia una u otra postura. Estos líderes de opinión, además, tienen la difícil misión de pretender orientar a la población y en pocas palabras traducir incluso muchas de las acciones o de los discursos de los políticos para hacerlos más cercanos a la sociedad. En resumen, en este modelo de los dos pasos existe una mediación entre medios de comunicación, quienes dependen de los líderes de opinión para tener una llegada efectiva a la sociedad. Esta imagen refleja bastante de lo que los medios podrían ir generando en diferentes círculos sociales, donde cada líder de opinión, llamémoslo así, está en un pedestal, en un atril, y tiene una cierta cantidad de población alrededor de él o de ella. Estas personas tendrán y van a demostrar una cierta tendencia a seguir con mayor interés o a alinearse hacia una u otra postura, dependiendo lo que el líder de opinión pudiese opinar, objetar y sobre todo por la forma en que este líder de opinión pueda de alguna forma interpretar lo que ve en medios o los mensajes de los medios y transmitirlo a la sociedad en un lenguaje mucho más comprensible e incluso más cercano. Se le menciona, y bueno, hablamos de una teoría de los dos pasos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se llamará así? Pues la respuesta es bastante simple, porque el objetivo de esta teoría de los dos pasos es llegar primero a los líderes de opinión y después, en segundo lugar, al grupo social, para finalmente generar una influencia personal. Como vemos, tenemos el paso 1, paso 2 y finalmente la generación de una influencia a nivel personal. Es a partir de ese momento que el grado de influencia de los medios de comunicación depende de la red de interacciones del individuo, es decir, los líderes de opinión en quienes confía, los medios a los cuales acude, el criterio que se maneja en su grupo de pertenencia, etc. Y en sí depende y mucho influye
en la estructura de relaciones sociales en las que se encuentra inserto el individuo. Eso en cuanto a la primera teoría de los dos pasos, que como habíamos visto inicialmente también, es denominada la teoría de los efectos limitados, que se contrapone, una vez más reiteramos, a la teoría de la aguja hipodérmica. La siguiente teoría o modelo teórico se refiere principalmente a la comunicación persuasiva, o también conocido como el modelo de las 5 Ws. ¿Por qué lleva este nombre? Pues porque, como podemos ver en pantalla en la esquina inferior izquierda, la primera palabra de cada una de las preguntas que componen este modelo inicia con W. Traduciendo estas 5 Ws, tendríamos lo siguiente. ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿A quién? ¿Mediante qué canal? ¿Y con qué efectos? Son las 5 preguntas que predominan y que dan cuerpo a este modelo teórico, propuesto por Smith, Laswell y Casey en el año de 1946. ¿Cuál es el objetivo del modelo de las 5 Ws? Identificar todos los elementos que intervienen en el proceso comunicativo. El comunicador, el mensaje, a qué audiencia, mediante qué canal y con qué efectos. Es así que ahora la persuasión sería el objeto de estudio por excelencia. ¿Qué es la persuasión? La persuasión es entendida como la capacidad de una determinada información para convencer a alguien. La persuasión siempre será intencional. Hay una cierta voluntad de lograr algo por parte de un persuasor hacia un persuadido. Se generan opiniones y actitudes nuevas y también se cambian otras. Gracias a la persuasión se puede hablar de un cambio permanente a nivel cognitivo, es decir, de conocimiento, actitudinal y conductual. Es decir, absolutamente todo lo que pensamos, decimos y hacemos es susceptible de persuasión. El éxito de la persuasión depende de algunos factores internos, pero también externos. Lo que yo piense, lo que yo experimente a nivel físico, a nivel psíquico, emocional, puede también complementarse con algunos factores externos o contextuales que son los que se desarrollan en mi entorno sociocultural. Además, el éxito de la persuasión depende muchísimo de la credibilidad. La credibilidad de la fuente o de la información es un recurso muy importante que debe ser bien utilizado para ser persuasivo y se lo considera un factor esencial para la efectividad del mensaje. Sin embargo, esto no garantiza que la gente solo preste atención a fuentes creíbles y a mensajes exactos o correctos o 100% reales. Es aquí donde podemos ver que muchas veces una fake news puede ser incluso mucho más creíble y más viralizada que una información real. Respecto a la persuasión, se atribuye a Petty y Cacioppo un modelo de persuasión que se dice fue de su elaboración, aproximadamente en la década de los 40, 50. Este modelo propone la existencia de rutas centrales y periféricas. En sí, lo que este modelo muestra es que es posible lograr un cambio de actitud en los actores sociales, siguiendo rutas centrales y rutas periféricas. Las rutas centrales activan un proceso de evaluación cognitiva de la información ofrecida. Es decir, procesamos un cierto conocimiento y lo racionalizamos. Lo entendemos desde la parte racional para asimilar el conocimiento de acuerdo a lo que
pudiese ser mejor para nosotros o más beneficioso o menos perjudicial. En cambio, las rutas periféricas, tal como su nombre lo indica, eh, toman principal atención a determinados elementos del mensaje que activan los componentes afectivos de las actitudes. Al tomar algunos elementos casi de forma aleatoria, este modelo, o bueno, estas rutas periféricas, principalmente se relacionan y podemos decir que se enfocan en la parte emocional. Ahora tenemos en pantallas el modelo elaborado, perdón, elaborado probablemente por Petty y Cachopo, donde vemos que la persuasión y bueno, la comunicación persuasiva se refleja en un esquema y en un diagrama de flujo con algunas preguntas y condicionantes que vamos a ejemplificar en clase. Perdón. Este esquema lo que busca inicialmente es desarrollar y estructurar el proceso de la comunicación persuasiva y ver con qué alternativas podríamos contar en el caso de que exista una ruta central o una ruta periférica. Nos da posibles opciones con la respuesta de sí y no para ver cuáles son los pasos que tendríamos que seguir para lograr mantener o recuperar una actitud inicial o cambiar la actitud hacia una corriente positiva o negativa. Perdón. Bien, como decíamos, en este sentido, entonces, podemos apreciar que al hablar de ruta central, los principales componentes que se activan son racionales y se produce un cambio directo de la actitud. Es bien importante entonces tener esta idea clara. Si la ruta que tomo es central, los componentes siempre van a ser racionales y van a generar un cambio directo de la actitud. Si en cambio faltara motivación o capacidad individual para procesar la información, el cambio de actitud puede producirse por otros factores. Por ejemplo, un afecto positivo contra un negativo, si resulta o no atractivo, cuáles son el número o cuántos son los argumentos que refuerzan una idea, qué tan familiar llega a ser, qué tan aceptada es por mi entorno y mi grupo social, con lo cual se puede llegar a modificar indirecta y muy sutilmente la actitud, tomando en cuenta ya más la parte emocional. Entonces, reiteremos una vez más esta idea, por favor. Si el modelo de persuasión toma rutas centrales, donde se evalúe cognitivamente una información, será siempre racional. Si me voy por rutas periféricas, donde voy a acudir tal vez a solamente determinados elementos para activar la evaluación y bueno, la cercanía a un mensaje, la situación va a ser más de tipo emocional. Este modelo lo vamos a ejemplificar en clase, reitero, porque es bien importante tener en cuenta que no siempre se van a cumplir todas las condiciones y que dependerá cómo un determinado caso se desarrolle para ver cuál puede ser la ruta que yo puedo seguir. En todo caso, este modelo lo que busca es darnos, y bueno, esta teoría lo que pretende es darnos una cierta cantidad de probabilidades y posibles soluciones para lograr que la comunicación persuasiva se cumpla. Bien, dicho esto, eh, espero el material sea de utilidad y ante cualquier duda o consulta, la clase va a girar en torno a una reiteración de esta explicación previa, teniendo en cuenta que todavía faltan algunos modelos
por estudiar para continuar teniendo un paneo general de los diferentes efectos que generan en la sociedad los medios de comunicación de masas y cómo a través de la historia estos han tratado de ser explicados. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.